Queridos hermanos, sean bienvenidos a estos diálogos desde la fe. Mi nombre es Mariano Torren y hoy compartimos la séptima entrega de este curso de Cristología titulado La luz brilla en las tinieblas. Y en esta oportunidad vamos a centrarnos en el Evangelio de San Mateo y el de San Marcos. El testimonio unánime de los padres de la iglesia primitiva es que Mateo Leví, un publicano, es decir, un cobrador de impuestos, es el autor del Evangelio de San Mateo. Entre las pruebas internas que podemos encontrar en favor de esto, es decir, de lo que el propio Evangelio nos revela, podemos ver que en Mateo su nombre aparece octavo en la lista de los apóstoles, mientras que en los otros evangelios aparece en séptimo lugar, siendo esto muy probablemente una nota de humildad de su parte, además del hecho de que en su propio listado el autor se llama a sí mismo el publicano. Como empleado oficial del fisco romano, se percibe una atención especial de Mateo a los aspectos tributarios. Solo él nos narra que Cristo pagó 2 didracmas por él y por Pedro, que era la cantidad requerida que cada israelita debía pagar como impuesto anual del templo. Solo este primer evangelio nos refiere a la existencia de una moneda propia para pagar el impuesto al emperador, mientras que en el segundo y tercer evangelio se emplea la palabra común de denario. Es inequívoco atribuir la autoría de este evangelio a un judío porque utiliza la expresión reino de los cielos en lugar de reino de Dios, según la costumbre judía de no pronunciar el nombre del Señor. Mateo presta bastante más atención que Marcos a la cuestión del poder emergente de los rabinos farisaicos. Debido a que estos rabinos comienzan a alcanzar cierto poder político en Siria, Palestina, principalmente después del año 70, es razonable suponer que Mateo fue escrito en la década del 70. El lugar más plausible de redacción sería el área de Siria-Palestina, que fue el lugar donde los rabinos ejercieron mayor influencia durante dicho período. Sobre el segundo de los evangelios, tal cual el orden en que aparecen en la Sagrada Biblia, Papías, que nace en la mitad del siglo I, dice, y voy a citar a Eusebio en Historia Eclesiástica: Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuantas cosas recordó referente a los dichos y hechos del Señor, porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien daba sus instrucciones según sus necesidades, pero no como quien compone una ordenación de las sentencias del Señor. De suerte que nada faltó Marcos, poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal como las recordaba, porque en una sola cosa puso cuidado, en no omitir nada de lo que había oído y en no mentir absolutamente en ellas. Entonces, el Evangelio de Marcos es como una repetición de lo que Pedro predicaba, al punto de que San Justino lo considera como las memorias de Pedro y está dirigido a cristianos provenientes de ámbitos paganos, ya que cita poco el Antiguo Testamento, explica las costumbres de los judíos, traduce al griego las palabras arameas y no habla de la ley de Israel. El estilo y la lengua son pobres por escribir en una lengua que no es la suya, siendo su obra básicamente un conjunto de hechos y de palabras de Jesús descritas por un testigo ocular. En cuanto a la fecha de composición, probablemente fue escrito alrededor del año 70,
cuando los romanos destruyeron Jerusalén y quemaron el templo. Como Marcos no menciona la destrucción de Jerusalén, podemos deducir que su narrativa fue escrita antes de ese año, pues sí muestra preocupación por lo que parece ser la inminente destrucción del templo. Basta leer al respecto el capítulo 13 de este evangelio. A favor de esta tesis, San Ireneo asevera que Marcos compuso su evangelio después de la muerte de San Pedro y de San Pablo, martirizados ambos en la persecución de Nerón, por lo que resulta habitual ubicar este escrito entre los años 64 y 70. Ciertamente Marcos no fue un letrado o un escriba, sino un hombre del pueblo que había recibido una instrucción modesta. Su griego es pobre, como decíamos, pero conservó el realismo y la lozanía de visión de los seres sencillos. De esta manera damos fin a esta entrega. En la próxima edición nos estaremos refiriendo a los evangelios de San Lucas y de San Juan. Sean todos ustedes muy bendecidos.